Hablemos en Arteria, un espacio del periódico Arteria que invita artistas de distintas partes del mundo, pero que exhiben su obra en algún contexto de una exposición y que por supuesto termina siendo una gran oportunidad para conocerlos y conocer el trabajo que están desarrollando. En este momento nos encontramos en la Fundación Santo Domingo en Bogotá. Nos acompaña el artista del norte de Santander, Jairo Manzano. Bienvenido, Jairo, a este nuevo espacio. Mary, muchas gracias. Jairo Manzano es un artista que estudió arquitectura en la Universidad de los Andes a principios del siglo XX, Sí. que finaliza su carrera profesional pasado la primera década del siglo XX. Sin embargo, decides dedicarte más bien a las artes plásticas y dejar un poco la arquitectura. Primero cuéntanos cómo fue ese proceso de abandono de una carrera y retomar otra carrera, Bueno, otra actividad. yo creo que la fortuna es que las carreras eran muy afines. En un principio yo estaba dedicado a trabajar arquitectura desde la parte del diseño, y me di cuenta que para mí personalmente resultaba una como actividad como muy frustrante por la falta de autonomía. Entonces yo seguía haciendo, pues desde que tengo memoria he dibujado y he hecho cosas en papel y en otras cantidades de materiales. Entonces tomo la decisión en un momento determinado de dedicarme por completo al arte y dejar de lado la arquitectura. ¿Qué queda del arquitecto Jairo Manzano en la producción arquitectónica? Es decir, vamos a ver ahorita la obra que de alguna manera son pequeñas maquetas, Ujú. pero también están construidas con materiales que son mucho más frágiles Sí. de los utilizados por un arquitecto. Y a nivel también de idea o de concepto, ¿qué más queda en ese proceso? Yo creo que hay algo muy importante y es la rigurosidad que también hace parte del diseño. Es como la conceptualización de una idea como por un método mucho más rígido, ¿no? Que es algo con lo que en últimas cuando me he dedicado a lo que me estoy dedicando ahorita, es algo con lo que lucho un poco porque es, sí, yo creería que lo puedo definir como mucho más rígido y menos orgánico. Entonces creo que eso, tengo demasiado como impregnado en mi manera de hacer el diseño y como un proceso creativo. Hablas de rigidez en medio de una obra que, como se puede estar viendo, son obras absolutamente inspiradas en lo orgánico, o sea, son naturalezas, son palmas. En este caso, entiendo que muchas de estas palmas son palmas de cera que Sí. hacen parte de una serie que has venido desarrollando quizás los últimos 2 o 3 años. ¿Cómo funciona ese contraste entre esa rigidez y esa organicidad que pretendes representar a través de tu obra? Que yo creo que es en últimas en lo que mi obra se basa, ¿no? Como o sea, la idea de que luzcan como maquetas, de que estén como enmarcadas en algo demasiado ortogonal como son las cajas, pero también la base, ¿no? Y que la base se alcance a ver como si fuese como este espacio urbano del cual crece toda esta naturaleza. Entonces creo que es esa, es la combinación entre las dos cosas, ¿no? Como esa lucha interna entre todo lo ortogonal y lo recto y contrastado con todo lo orgánico de la naturaleza. Podría pensarse incluso que estas cajas de acrílico que encierran estos sí, como espacios de Ujú. hábitat, también es una manera como de aludir a una especie de conservación de la naturaleza. Sí, yo también lo veo así, es como cuando hablas tú del papel y de la fragilidad que muestra el papel, me parece lindo porque es como, esa es la idea, es como un pequeño ecosistema como protegido, ¿no? Como esas ganas de agarrar ese pequeño espacio de territorio y cuidarlo, conservarlo y mantenerlo como en una cajita de cristal y que no le pase ni el tiempo, ni los daños, ni ¿no? Como la mala obra del hombre llegue sí. La selección del material, es decir, Jairo, pues digamos, pues el papel viene de los árboles, existe como también una especie de sentido de responsabilidad o compromiso de este proceso de ciclo del material, o es aleatorio. No, está totalmente pensado. Es la idea de que, pues en últimas, parte de mi obra también habla de muchos ciclos naturales, entre esos la hojarasca, que son todos estos elementos naturales que caen de los árboles, llegan a la tierra, el agua y el sol los pudre, vuelven al suelo y vuelven y dan vida como al mismo árbol, ¿no? Entonces, en últimas, el papel, que también está hecho de árboles,
vuelve a entrar al ciclo y de la misma manera todo el papel que me sobra de las esculturas trato de meterlo en el mismo ciclo para que hagan parte de la misma escultura. Hablabas en un momento que eras dibujante desde siempre, que cuando estudiabas arquitectura pues ya había un sentido de necesidad hacia el dibujo. Y también me contaste en un momento que esos modelos o esos universos que buscabas también plasmar en el dibujo tenían que ver con la flora y la fauna de tu tierra, o sea, Sí. del norte santandereano. Amplíanos, por favor, un poco ese proceso que ha venido desarrollándose en tu obra para llegar a esto que estamos viendo acá. Yo creo que hay algo que influye mucho y es como la observación de las ciudades. Vemos en Cúcuta es muy común que por el tema del sol, la mayor cantidad de actividades como sociales se dan debajo de los árboles. Entonces hay un contacto con la naturaleza como muy directo, sin contar que pues es territorio selvático totalmente, entonces la fauna y la flora pues es de una abundancia increíble, pero hay cosas que tienen que ver mucho como con el contexto social que a mí me llaman mucho la atención. Entonces yo jugaba debajo de árboles, me montaba a los árboles, creo que el contacto con la naturaleza desde niño siempre fue muy directo. Y los animales que entran en Bueno, esa hay parte algo, inicial del trabajo. claro, estaba acostumbrado a lidiar con animales todo el tiempo como en medio de los pueblos y no tanto en Cúcuta como ciudad, pero sí en los pueblos cercanos. Y algo que realmente como que me marcó fue la época de la pandemia en la cual los animales volvieron a las ciudades porque ¿Y pues, tú no viste la estábamos pandemia acá o allá? acá. Entonces, pero al ver como que eso estaba pasando a nivel mundial, pues acá vimos que empezaron a bajar cierta cantidad como de fauna de los cerros, ¿no? Pero también se vieron delfines en unas partes donde no deberían haber, pero también se vieron leones, panteras, bueno, una cantidad ¿no? Entonces dije como, claro, es lo nuestro, lo hecho por el ser humano puede resultar tan frágil ante como el poderío de la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros nos podríamos encerrar un año y en un año salimos y esto es una selva totalmente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho también con esa época, porque yo empezaba a darle como los recorridos que le daba a mi perro, que era alrededor de la manzana, y yo veía cómo esa manzana iba cambiando totalmente, ¿no? Como de cualquier grieta pequeña Iba crecían renaciendo. y entonces era una ramita que tú veías un día, pero pasaba una semana y era un árbol, ¿no? Entonces yo decía como si nosotros no le hacemos mantenimiento a las ciudades, ¿no? Al tema urbano, a los edificios, pues en menos de un año el paisaje se lo toma por completo y es un contexto totalmente distinto. Hay algo que me llama la atención de la obra, además, por supuesto, del montaje que existe ahorita en la Fundación Santo Domingo, y es pues como la obra tridimensional tuya es blanca, que pues, son hojas de papel blanco. No sé qué papel trabajas, no sé si es papel bond o qué papel trabajas. Este papel se llama eggshell y es un papel de algodón. Ok, Entonces tiene como varios gramajes, pero sí, la mayoría de toda la obra es blanca. ok, pero alude a esa naturaleza verde de la cual estás hablando Sí. también, como este reverdecimiento y este reflorecimiento de la naturaleza. Ahora bien, también lo vemos un poco con ese montaje y disposición que tienen en esta exposición, pero cuando llegamos a los dibujos, ahí sí hay verdes. ¿Cuál es esa distancia que existe entre el dibujo y esa posibilidad de sacar el dibujo, volverlo tridimensional y carente de color? Yo creo que hay una influencia muy grande de las maquetas de cuando estudiaba arquitectura, ¿no? Eh, Cuando uno hace maquetas en arquitectura donde solo quiere mostrar volúmenes, tienen que ser blancas, ¿no? Como que tienes que olvidarte de la materialidad para solo enfocarte en algo y es el volumen, en cómo se van a ver y cómo se van a vivir las cosas desde el volumen, más no desde las texturas o de los colores, ¿no? Que en últimas eso termina siendo algo que puedes darle o añadirle después, ¿no? En este caso yo quería lo mismo, yo quería como abstraerlas porque quería que la parte como eh, como la parte material y la parte hecha por una persona que no representaba exactamente los colores y los tonos y las texturas de la naturaleza fielmente, sino que se viera como lo que es una escultura hecha, eso no hace parte de la naturaleza. No quería como coger y que simplemente se viera tal cual como es, porque quería que resaltara el hecho de que es algo que está hecho. Ok, ahí me llevas a una pregunta obligada en relación a esta
a esta traslación de lo bidimensional a lo tridimensional en los dibujos y en las maquetas, o en los dibujos y en estos pequeños ecosistemas Sí. creados. Y es, más allá del uso del color, es la manualidad que existe en tu obra, pues porque todos son recortes, pliegues, pegues, como casi que una filigrana que se va armando de la naturaleza. Ahora bien, en los dibujos, el dibujo no es directamente con lápices de colores, es decir, no es la manualidad del color, sino el computador. No hay una suerte de contradicción en esa posibilidad del trabajo manual con el trabajo digital. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que eso era mi interés en las piezas. Yo quería resaltar por eso como la idea de la hoja cuadriculada de fondo, yo quería resaltar como todo lo hecho por los seres humanos, ¿no? Y como toda esta parte del diseño, de lo pensado, de lo proyectado, ¿no? En contraposición con la naturaleza, que es como que todo está muy pensado, toda la cuadrícula está hecha a cierta medida, los márgenes, ¿no? El mismo dibujo de la parte natural está hecha en digital desde un inicio y se abren las ventanas, se abren como esos pequeños orificios y de ahí brota la naturaleza, que es como toda esta parte como muy orgánica, como difícil de controlar, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa unicidad de lo que significan estas piezas tridimensionales que aparecen también por las mismas ventanas del dibujo y versus la serialidad de un dibujo que imprimes y que es susceptible justamente a una reproducción Ujú. pues casi que infinita? Casi que infinita, sí. Creo que esa es la idea, ¿no? Como que en últimas, la tecnología, que esto hace parte de eso, ¿no? Como el proceso de la herramienta, en este caso es un iPad en el que yo dibujo, pues eso es muy del ser humano, ¿no? Es como muy creado por nosotros, es muy parte del diseño, ¿no? Entonces es como el contraste entre lo que nosotros como herramienta tenemos, ¿no? Y lo que podemos hacer como dejar libre para que la naturaleza florezca. Bueno, hay una cosa que también es importante que hablemos y es el contexto de la exposición. He mencionado en varias oportunidades que estamos en la Fundación Santo Domingo, que sin embargo no es un espacio habitual para la realización de actividades artísticas o expositivas en Bogotá. Sin embargo, aquí lo que se ve es una unión de intereses en relación a la Fundación Santo Domingo, la Fundación, bueno, una parte del BIT, el BIT Lab. También está una empresa llamada Terrazos, y también existe otra unión de una consultoría de arte latinoamericano y, bueno, de arte y cultura latinoamericana. ¿Cómo funciona esa unión entre ustedes cuatro en relación a la puesta en escena de este proyecto? Yo creo que hay algo muy importante y es en lo que podemos estar de acuerdo todos, y es que la manera de comunicar, la manera en que el arte se comunica o comunica un mensaje es totalmente diferente a cómo se puede comunicar en otros aspectos, ¿no? Entonces, cuando me contaron del proyecto, lo que yo resalté es que hay un mensaje que comunicar y es un mensaje que aspiramos a que sea replicable. Entonces, en ese caso, pues cuando se piensa en la muestra artística, pues no se me hace como lo más sensato lograr que el mensaje lo den piezas artísticas. ¿Cuál es esa columna vertebral que los une a todos? La biodiversidad, el La medio ambiente, el biodiversidad. cuidado a la naturaleza. Sí, es la restauración y el cuidado, ¿no? Y también hay una parte social que es muy importante, ¿no? Porque no hay que olvidar que estos territorios que están representados necesitan de la comunidad que la habita para poder primero restaurarla y lograrla cuidar y conservar. Cuando tú hables de estos territorios que están representados, ¿te refieres a los territorios que representas en tu obra o los que está trabajando Terrazos con el BID y con la Los que Fundación está Santo trabajando Domingo? terrazos con el BIT. ¿Y hay alguna, como un diálogo entre esos territorios y la obra que tú estás desarrollando o digamos que más es la idea en común que Bueno, están yo creo que trabajando? es más la idea en común, pero coincidencialmente muchas de las especies que se están representando están dentro de los mismos territorios. Ok, o sea, un trabajo común que Ujú. busca generar una conciencia en relación Sí, a sí, el sí, arte, el cuidado del medio ambiente y por supuesto el crecimiento de la biodiversidad. así es. Perfecto. Me gustaría por último preguntarte qué viene ahorita para ti. ¿Cuáles son esos proyectos en los que estás trabajando actualmente y hacia dónde vas?
Bueno, en este momento estoy preparando una exposición para una feria en Monterrey. Bueno, dándole toda la energía y las ganas a este proyecto con Terrazos y trabajando. Yo trabajo todos los días en esto y todos los días estoy creando cosas. Hay muchas cosas que no llegan a ver la luz en el momento, pero luego me los encuentro por ahí y digo como, ah, qué buena idea era esta. Entonces, sí, lo que viene es seguir trabajando, seguir produciendo y materializando ideas. Perfecto. Pues muchas gracias por No, Nelly, mil acompañar gracias a ti. esta nueva entrega de Hablemos en Arteria, un espacio que invita a artistas a que nos narren, al igual que Jairo, qué es lo que están haciendo en el contexto de una exposición que en este caso es un llamado al cuidado de la biodiversidad, del medio ambiente y una unión de esfuerzos entre el BID, la Fundación Santo Domingo, por supuesto el artista Jairo Manzano y también la consultora de arte y cultura latinoamericana. Gracias especiales a Laura Montañez, a Manuela y a todo el equipo. Gracias.